tardes. Dios los bendiga, hermanos. Qué lindo es estar otra vez juntos. Sabía que a la tarde. ¿Cómo les va? Dios les bendiga. Qué lindo es estar juntos de nuevo. Es un gozo realmente. Hoy estuve hablando un ratito con mi hermana Magdalena, me llenó el corazón. Nos podemos hablar y decirnos cosas que nos hace bien a la una a la otra, así que doy gracias a Dios todo eso que el Señor hace en nuestras vidas. Dios las bendiga en este día. Cuenta una historia que un emigrante afgano, queriendo escapar de su patria, quería entrar a Europa y quería escapar de la pobreza, escapar de la estrechez con la que vivía, y dice que hizo muchísimos esfuerzos por poder salir, y al fin pudo cruzar y llegar a Francia. Pero dice que no se contentó con llegar a Francia, quería cruzar también para Inglaterra y pudo llegar a Inglaterra. Y estando allí, no se conformó, quiso cruzar el Canal de la Mancha, y dice que comenzó a hacer una balsa, y la balsa con todos los objetos que había reciclables, que podría él hacer, porque era pobre, empezó con todas las esperanzas de poder lograrlo, y con maderas y con nylon, una pata de mesa y otros palos para poder poner como sábana. Cuando la tuvo terminada, dice que se lanzó a la aventura, pero parece que las fuerzas que estaban allí cuidando el lugar, lo tomaron preso, lo sacaron, lo llevaron. Y él, con mucha tristeza, le dijo a los que lo llevaban, dice: yo iba camino hacia la esperanza, pero ahora la esperanza se me terminó. Es una historia, pero qué tremendo es cuando los seres humanos, las personas, viven sin esperanza. Un día nosotros vivíamos sin esperanza hasta que llegamos a Cristo. Hacíamos muchas cosas, no podíamos lograrlas, y las que lográbamos no las podíamos disfrutar. Lo peor que un ser humano es perder la esperanza, porque con la esperanza uno puede llegar a lograr cosas, y aunque a veces pueda vivir en una situación muy adversa, esa esperanza es la que el ser humano pueda tener una mente más preparada para todo lo que va a venir. Y una de las cosas que nosotros una vez teníamos, hace muchos años, las iglesias bautistas habían puesto un logo para hacer una campaña grande de esperanza, decía. Y eso lo pusieron ellos para un logo eh, para poder mostrar que Jesucristo realmente es la esperanza. Pero para nosotros sabemos que verdaderamente la esperanza para todos los seres humanos, nuestra esperanza es Jesucristo. Y aquel que llega a conocer a Jesús puede vivir de una manera diferente. La esperanza, aunque muchas veces por ahí es en esa espera, a veces hay cosas que por ahí se te traban, pero qué bueno que la esperanza
la fe, la confianza que Jesucristo puso en nuestras vidas no se termina. Los hijos de Dios tenemos esperanza, a pesar de las situaciones difíciles que podamos vivir. Por eso en esta tarde quería hablar un poquito sobre el principio de Jesucristo cuando vino aquí a la tierra. Y abriendo la palabra en San Lucas, en el capítulo 4, y San Lucas y también Mateo, el capítulo 4, hablan sobre la tentación de Jesús. Por supuesto que cuando llegamos a esta instancia, ya Jesús nació, Jesús creció, y cuando Él está tentado es porque es después del bautismo de Jesús. Juan el Bautista, ¿sí? Bautiza a Jesús, y Jesús por 40 días está en un ayuno. Mientras está en ese ayuno, dice, Jesús lleno del Espíritu, dice capítulo 4, Santo, volvió del Jordán donde había sido bautizado y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y dice que él estuvo ahí por 40 días. Por supuesto, durante 40 días esperó el enemigo, Satanás, y al final de los 40 días le hizo esa tentación que conocemos. Pero yo no voy a hablar sobre eso, pero voy a hablar sobre que cuando Jesús sale del desierto, o sea, es bautizado por Juan el Bautista, es llevado lleno del Espíritu Santo. Ahí, ¿se acuerdan? Cuando se levantó de las aguas, vino una paloma, bueno, el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él, dijo una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Bueno, allí él sale, el Espíritu lo lleva porque está lleno del Espíritu Santo, el Espíritu lo lleva al desierto, y ahí está en ayuno 40 días, orando a su Padre, preparándose para todo lo que podía venir durante esos 3 años y medio que él tuvo de ministerio. Y en el versículo 14 dice el Jesús, principio de su ministerio. Y dice que la palabra, Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor, seguramente por lo que él hablaba, por lo que él sanaba. Y dice más, y enseñaba, el versículo 15, en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. El Señor hace como una entrada triunfal en su ministerio, y es reconocido por todos, porque estaba lleno del poder del Espíritu Santo, y dice que su fama por Galilea se había difundido por todos lados, y enseñaba en las sinagogas. O sea que él, por más que él ya estaba con un ministerio definido, porque ya lo sabía, pero ahora había comenzado a caminar en ese ministerio, igual iba a la sinagoga como tenía por costumbre, igual como nosotros ahora tenemos los domingos que nos reunimos, él igual todos los días que eran el día sábado en ese tiempo, él iba a la sinagoga el día del Señor, iba a la sinagoga, y dice, y allí enseñaba en las sinagogas, y era glorificado por todos. Pero en el versículo 16 dice Jesús en Nazaret. Y dice así, vino a Nazaret, donde se había criado. ¿Se acuerdan que él se crió en Nazaret? Porque tuvieron que escapar, porque el rey quería matar a los bebés, y bueno, él se cree que nació en Belén. Y dice que donde se había criado, y en el día de reposo vino a la sinagoga conforme a la costumbre, a su costumbre, y se levantó a leer. En la sinagoga, cuando empezaban los cultos,
siempre había como hacemos nosotros cuando empezamos, no era solamente la palabra, sino que ellos leían el Deuteronomio, creo que se llamaba Siná, algo así, esto, como si nosotros decimos como empezamos de otra manera, ellos leían Deuteronomio 6, que decía, amarás a tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, y le enseñarás esto a tus hijos, y lo pondrás también escritos en el dintel de tu puerta. Ellos hacían primero esto, y después tomaban la palabra, y en este momento Jesús dice, agarrando el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló un lugar donde estaba escrito. O sea, qué bueno que Jesús tenía esto que podríamos nosotros decir es algo para poder aprender y para poder imitar. Dice la palabra que él vino como era su costumbre a la sinagoga, y de cómo era su costumbre se levantó a leer cuando él podía estar, y justo abrió, o no sé si eran rollos o qué, o si era un libro, no sé en ese tiempo cómo había, pero él abrió estaba justo en Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Me gusta Jesús, cosas para imitar. No dejar de reunirnos. Él nos enseña. Yo creo que todo el ministerio de Jesús, todas las enseñanzas, cuando abría su boca, hermanos, son cosas que nosotros tenemos que imitar. Son cosas que el Señor Jesús hacía. El retirarse a hablar con su Padre, el ir a la sinagoga, a la casa de Dios, donde podían adorar a Dios. Allí él seguía, aunque él predicaba el Evangelio, predicaba el reino de los cielos, él no dejaba de ir a la sinagoga y abrir la palabra y poder leerla. Y dice que ahí, cuando leyó en el libro de Isaías, leyó esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Esta es una palabra mesiánica que escribió Isaías. Él ahora a leerlo lo lee, pero él realmente estaba ahí presente, porque se refería a él. Dice, el Espíritu del Señor está para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a visitar a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Eso lo estaba leyendo acá Jesús en la sinagoga. Lucas lo escribe, también Mateo lo relata, también Marcos relata esto, de que el Señor Jesús leyó este trozo de la palabra mesiánica, porque había sido escrito miles de años antes. Y yo le voy a decir a Gaby que ella lea, por favor, Isaías 61, 1 y 2. Amén. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos aperturas de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Amén. Gracias, Gaby. El Señor Jesús estaba leyendo lo que el profeta Isaías había escrito tantos años allá atrás, y que los judíos que se reunían leían, a veces este párrafo, quizás otro. En este momento el Señor Jesús está leyendo esto y dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de Dios
en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¡Qué tremenda autoridad! Esto creo que debe haber dejado a todos con la boca abierta de que Jesús pudiera decir de esta palabra mesiánica escrita de tantos años, que iba a venir el ungido de Dios, que iba a venir el Mesías, que él iba a venir con un misterio claro para poder cumplir en la tierra. Esto se estaba cumpliendo y él abre su boca y él habla esto con autoridad diciendo: hoy se ha cumplido esto entre ustedes. ¡Qué impresionante! Los que estaban todos sentados allí, doctores de la ley, muchos estaban allí sentados en sinagoga, muchos le amaban a Jesús, pero acción tremenda, poderosa y con toda la autoridad. Él dice: hoy se ha cumplido la escritura delante de nosotros. ¿Cuál era la escritura que se había cumplido? Dice el versículo que leyó mi hermana y que leí yo hoy también: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y él había sido bautizado y el Espíritu Santo de Dios descendió sobre él, donde el Espíritu Santo lo llevó al desierto para estar esos 40 días en ayuno y oración, y el Espíritu Santo lo saca de allí. Él está lleno con autoridad, el Espíritu Santo está sobre él, y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y se le está declarando a ellos, como se declara a nosotros, quizás para que abramos nuestros ojos, que el Espíritu del Señor estaba sobre Jesús en ese momento. Y el Señor Jesús había dicho: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Esta palabra de poder y autoridad está dedicada para aquellos que no tienen muchas opciones en la vida. Está para aquellos que no tienen poder, ni dinero, ni nada de esto. Hay muchas personas que quizás están como vedadas a ciertas cosas, como que no pueden ir más allá de cómo iría uno que tiene éxito, que tiene dinero, que tiene poder, que tiene títulos. Aquí el Señor está diciendo: cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a aquellos que no tienen muchas esperanzas, a aquellos que están quizás tristes, agobiados, a aquellos el Señor Jesús les está declarando allí y que nos está declarando a nosotros. Qué bueno que el Señor vino así, qué bueno que Él nació en un pesebre, hermanos, no nació en un palacio, porque en el pesebre fueron los pastores aquí en Los Ángeles habían anunciado el nacimiento del Mesías. Los pastores pudieron llegar y verlo y adorarlo, y pudieron proclamar a otros, y los otros que estaban allí se acercaron para ver al niño Jesús. Qué bueno es que el Señor vino para dar para todos, pero especialmente para los que están muchas veces entristecidos, pobres, donde no se puede llegar a muchas cosas, pero el Señor Jesús dice así: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas, mira cómo vos estás, yo te doy buenas nuevas de salvación, buenas nuevas de salvación, yo te estoy dando a vos. Le está llegando, vino especialmente para aquellos que estaban imposibilitados para muchas otras cosas. Dice: y me ha enviado el Señor, ese que dice que el Señor está sobre mí. Dice: el Señor me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y hermanos, ¿quién en este tiempo o en todos los tiempos no ha pasado momentos en que su corazón ha estado quebrantado? Aquel que parece que
o todas las crisis que quizás ha pasado, las pérdidas que ha tenido, lo que le ha tocado quizás de enfermedad o de ciertas otras cosas, situaciones de crisis familiares, no ha tenido muchas veces el corazón quebrantado. Pero hay esperanza para esto. Un día Él llegó para nosotros y también cuando teníamos el corazón quebrantado, Él pudo sanarnos, Él pudo darnos esperanza, darnos palabras que nos hizo reanimarnos nuevamente, sanar ese corazón quebrantado. Él me ha enviado a sanar, no solamente a arreglar situaciones, vino a sanar. Y cuando una persona está sana, no tiene ningún otro mal. Algo sano, sano. Él vino para esto. Si vos estás así, si en algún momento estuviste así, ahora podés recordar, mirá de dónde me sacó el Señor, mirá la forma en que Él tocó mi vida, mirá en aquel momento yo estaba de esta manera y Él vino para sanar ese corazón quebrantado que por ciertas situaciones no lo conocía y estaba como que no tenía futuro, no tenía salida, no tenía nada para seguir. O era como una rutina mi vida, pero Él vino para dar no solamente una esperanza, sino para sanar mi corazón quebrantado, ese corazón que fue lastimado, ese corazón que parecía que ya no iba a confiar más en nada, pero Él vino para esto, para sanar los corazones quebrantados. Dice, a pregonar libertad a los cautivos. Y no está hablando en esto de los cautivos que pueden estar en cárceles, Él está hablando de los cautivos que están del enemigo, del diablo, aquellos que están cautivos, que están presos en el pecado. Jesús le dice, les traigo a pregonar libertad. Los dejó así como decía esta historia que conté, sin esperanza. Aquellos que no tienen esperanza, Él le vino a pregonar libertad. Qué bueno que es Jesús, qué bueno que es conocer a este Jesús de poder y nosotros transmitir esto a otros hermanos. Nosotros transmitir esto a otros. Cuando tenemos pedidos de oración de personas que tienen problemas y que nosotros, por favor, oren, porque donde hay situaciones, donde hay tantas peleas y tantas luchas y tantas cosas que están cautivos, son personas que están cautivadas por el enemigo y se mueven haciendo daño a otros. Y los que están allí también en esos problemas están también cautivados y están dolidos, pero hay libertad para ellos. Hay libertad para ellos. Es para darle vista a los ciegos de los milagros y a poner en libertad a los oprimidos. ¿Estás oprimido? Él vino para sacarte de la opresión. La opresión que está en este tiempo tan, no voy a decir moda porque no es la moda, pero tanta gente que está así oprimida. Me decía el otro día mi hermano Lucas, creo que tuvo que salir algo más tarde él porque un muchacho se había tirado bajo el tren. No tenía esperanza. Cuando me contó esto, él estaba triste y a mí me entristeció el corazón de pensar que dan cuenta para qué vino Jesús y a veces nosotros nos limitamos tanto para decir que Jesús vino a darle libertad a aquellos que están oprimidos, que están cautivados.
de todo en el área espiritual, hermanos. Porque en el área espiritual, cuando vos estás así oprimido, cautivo por el enemigo, donde vos ves todo negro y no podés ver, ahí está Jesús. Ahí están los hijos de Dios que un día experimentaron esto, pero cuando conocieron las buenas nuevas de que Jesús es la esperanza, que Jesús es el Hijo de Dios, el que dio su vida, el que aceptamos a ese Jesús, que fue como el lactal de salvación para nosotros. Tenemos esperanza, vida eterna, y nos saca de muchos tiempos en cuando caemos en depresión o en cautiverio por ciertas situaciones que nos llegan. A predicar el día agradable del Señor. Le voy a pedir a Edith que lea Mateo 11:28, por favor. ¿Sí? Dice Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Perdón, ¿Sí? no saqué el micrófono, pastora. Bueno, ¿quieres leerlo, Sí, por favor? pastora, amén. Venid a mí todos los que están trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Ahí está. Ahí está Jesús diciendo en otra situación, vengan a mí, porque él había venido para eso. Había dicho el profeta Isaías, se lo estaba leyendo en este momento del comienzo de su ministerio. Él había venido para esto, venía a sanar a los corazones quebrantados, venía a libertar a los que estaban cautivos, venía a dar vista a los ciegos, venía a dar libertad a los oprimidos. Él había venido para esto. Por eso es tan importante conocer lo que el Señor puede hacer con nuestras vidas, hermanos. Que cuando Él hace esta invitación en Mateo 11:28, Él dice, vengan a mí. O sea que ahí está nuestra esperanza, ahí está la solución para aquellas cosas que a veces nos frustran, que a veces nos ponen mal, que sabemos como pensamos como que esto es como que dicen, las aguas pasan por sobre mí. No van a pasar por sobre nosotros y el fuego nos va a llegar, como dice Isaías. ¿Por qué? Porque tenemos un Jesús que nos invita al lugar donde vamos a ir, porque Él vino para eso. La invitación de Mateo 11:28, venid a mí, todos aquellos que están cansados, todos aquellos que están cargados, que la vida les ha dado, y les ha dado, y les ha dado, y que parece como que no pueden salir, y como que el futuro parece que fuera así, pero ahora, aunque siga de esta manera, yo tengo a Jesucristo, y en Jesucristo, aunque yo parezca que no puedo más, va a renovar mis fuerzas y voy a seguir adelante. Esa es la invitación preciosa. Vengan a mí aquellos que están trabajados, cargados, cansados, aquellos que parece que no tienen esperanza, aquellos que parece que los oprimen todas las cosas que están sucediendo. Vengan a mí, dice el Señor. Esto es importante que nosotros sepamos que esta palabra que está escrita en Isaías, esta palabra que el Señor Jesús en su primer caminar en su ministerio se levantó y dijo, esto se ha cumplido, este momento, esta escritura se ha cumplido. No tenés en cuenta eso, no podés vivir una vida siempre temerosa, siempre pensando, siempre angustiada. Sé que los problemas son duros y muchas veces nos van a hacer quedar en perder la fe, pero nos hacen como que el auto se quedó, no sigue adelante.
hay algún arreglito hay que hacerlo. A veces las situaciones, no es que uno dice, hoy yo voy cantando por la vida y aunque me pase todo, no, hay momentos en que vamos a sentir que realmente las fuerzas se nos terminan. Por eso está el pasaje, por eso está la palabra, que dice que los muchachos caminan, cansan, más los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Él va a dar fuerzas aún al que no tiene ninguna. Por eso nosotros podemos tener y pasar situaciones difíciles, situaciones a veces donde a veces nos preguntamos por qué. Esta semana pasada hemos visto la pérdida de seres humanos que hemos estado orando. Y han partido y estuvimos orando y clamando. Y no me diga que esta semana no se sintió mal cuando usted estuvo. Y a veces, ¿cómo se sentía la familia? Pero ahí está el Señor, que dice, vengan a mí. Vengan a mí. Este versículo, esta invitación, yo siempre digo, tan dulce del Señor. Esta invitación tan especial, tan caballeresca, digo yo, del Señor. Él nos dice, no irrumpe en tu vida, aunque vos ya sos de Él te respeta en todas lo que vos quieras hacer de tu vida, pero vos tenés la palabra de saber que lo tenés que hacer. Entonces el Señor Jesús, cuando habla allí, dice, vengan a mí, venid a mí todos aquellos que están cansados. ¿Para qué vas a seguir con la carga si tenés el lugar donde depositarla? ¿Por qué vas a seguir con esa opresión si sabés que tenés el lugar donde te van a sacar de esa opresión? Donde vos podés volcar tu corazón. ¿Por qué a veces somos tan ciegos y tan sordos para la palabra de Dios cuando dice, vengan a mí, todos aquellos que están trabajados, todos aquellos que están cargados, todos aquellos que la vida les ha hecho tantas, vengan. Ven a mí, te hace esto, dice, yo te haré descansar. Hermanos, podemos tener otra persona donde podamos contarle aquellas cosas y donde quizás abrazarnos y apoyar nuestro hombro y llorar. Pero ¿sabes cuando vamos a la presencia? Donde ese hombro tan grande del Señor recibe nuestra cabeza. Porque Él trabaja, ¿sabes cómo? Trabaja desde adentro hacia afuera. Él empieza a arreglar las situaciones que hay dentro nuestro. Comienza aquellas emociones dañadas, los desengaños, las tristezas, las cosas injustas. Él empieza a arreglar las cosas porque nosotros vamos a Él. Porque hemos recibido la invitación y vamos a Él. Y ahí está Él tan caballero esperando que vayamos para poder traernos el descanso que tanto necesitamos. Qué bueno que el Señor Jesús vino a darles esas buenas nuevas para proclamar el año agradable del Señor. Y hermanos, de tiempo nosotros estamos listos para hacer esto. Lo hemos hecho aún, aunque tenemos limitaciones ahora, hemos podido hablar a otros de que Jesucristo les ama, de que Jesucristo es la esperanza. Jesucristo allí nos cuenta. Yo me gusta siempre cuando yo leo, me gusta irme con la memoria a ese lugar. Cuando Él se para y les dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y dice el 22, dice, y todos dan buen testimonio de Él. Porque Jesús no solamente actuaba y veían que lo que Él decía, hacía. Todos daban buen testimonio de Él y estaban maravillados de las palabras
de gracia que salían de su boca y decían, ¿no este es el hijo de José? Ahora yo lo pongo para vos y para mí. Todos dan buen testimonio de vos. Porque nosotros somos pequeños como nuestro Salvador. Cristo vive en mi vida a través del Espíritu Santo. Y yo estoy caminando, pequeños Cristos caminando, dando testimonio de que Él vive en mi vida. ¿Cómo está nuestro testimonio, hermanos? ¿Cómo está el testimonio? ¿Sabes qué? Quizás hemos hecho cosas y metido la pata, pero el Señor siempre nos da una nueva página. Él comienza, perdona y comenzamos una nueva página. Y podemos comenzar de nuevo. ¿Para qué? Porque para Dios no nos chatarra. Nosotros, el Señor hace cosas nuevas en nosotros. No somos reciclables. Porque el reciclable es porque tiene algo de lo viejo. Nosotros nos hace nuevos. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si yo le fallé, el Señor hace cosas nuevas en mí. Yo tengo que ser una nueva criatura en el Señor. Dice, tenía buen testimonio de él. La gente daba testimonio de que él era una persona que lo que decía era lo que vivía. Y estaban maravillados. Esto a mí me encanta, me gusta pensarlo. Estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y esto me hizo pensar a mí, las palabras de gracia que salen de mi boca. ¿Qué palabras de gracia salen de tu boca, mi amor? ¿Qué palabras de gracia de tu boca? ¿Qué palabras de gracia de los hijos de Dios? ¿Qué es lo que hace que maravillen a los otros? Que no tenemos el lenguaje que tienen los demás, que no tenemos el actuar que tienen los demás, que realmente somos diferentes, que ven personas diferentes en nosotros. Ellos se maravillaban. No decía yo soy así, yo soy de esta forma. No dice que los otros decían, dice que ellos se maravillaban de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, no es este el hijo de José. Como diciendo, qué tremendo, el hijo de José, mirá cómo es. No importa de quién seas hijo a la tierra. Importa que te comparen. Mirá, el hijo de fulano, mirá cómo es. Tiene un testimonio impresionante. Las palabras que salen de su boca nunca ofenden, no lastiman. No son palabras groseras. No tienen reacciones que ni se dan cuenta que lastiman a otros. Porque es como para nosotros, hermano. Si yo quiero ser como Jesús, si yo digo que Jesús vive en mí, yo tengo que darle el lugar al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no esté en un rinconcito de mi vida, que esté realmente trabajando en toda mi vida, en todo mi ser. Que yo no tenga que contristar al Espíritu Santo, porque mi boca no dice lo mismo cuando yo me comporto y hablo a cuando me ven otros que son iguales que yo. No sé si me explico. Y cuando ellos dijeron esto, el hijo de José, él les dice, y sin duda ustedes me van a decir, médico, un refrán que había y que todavía está, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído, que se han hecho en Capernaum, hacelas acá también, en este lugar, ahí donde estaba.
Y añadió algo más, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y hermanos, qué difícil es para nosotros ser la luz del mundo, ser el Hijo de Dios, el cristiano, aquel que aceptó a Cristo en nuestra propia casa. Es difícil, pero no es imposible, porque saben que allí es donde tenemos que brillar más que nada, que nunca. Porque nuestros hermanos no vamos a la iglesia, tenemos un rostro tan afable, pero cómo nos arreglamos y esto y parecemos más hermosos. La cosa es que, ¿qué ven en mi casa? ¿Qué ven en mi casa? ¿Qué ven en mi trabajo? ¿Qué ven en el colegio? ¿Qué ven mis vecinos? ¿Qué ven? ¿Qué ven? Difícil en su propia tierra. Y hace referencia a algo que me vino trabajando toda la semana, hasta el soñé con Elías en esta semana. Dice, y en verdad os digo, dice Jesús, muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y medio, y hubo un gran hambre en toda la tierra. Si algunos conocen la historia, conocemos en la Biblia, que está, creo que en Primera Reyes 17, cuando el Dios está tan hastiado de que Acab, el rey, era un rey, tenía a Jezabel, su mujer, que había llevado sacerdotes de su tierra, porque se había casado con una mujer de otro lugar, y ella había traído su religión, sus profetas, sus dioses, y Acab hacía también lo mismo que ella, y el pueblo pecaba como ellos. Y Dios estaba tan hastiado y le dice a Elías, mira Elías, anda y decirle al rey que por 3 años, 6 meses no va a llover en la tierra. No va a llover, van a ver lo que estoy hastiado de todos ellos. Entonces Elías va y lo dice al rey, y el rey está con venganza, con rabia contra Elías, porque Elías era el que se lo había dicho, y el Señor le dice, anda, escondete en esa cueva en Querib, y ponete allí en ese lugar, y yo te voy a, ahí hay un arroyo, y yo te voy a mandar comida, y bueno, de una manera maravillosa, Dios le da de comer, y él está allí, y se termina el agua del arroyo porque se seca, es un lugar de cuevas donde iban los bandidos, pero Dios lo guardó allí, y él se quedó ahí. Entonces el Señor le dice, salí aquí y andate a Serepta, a encontrar una viuda y pedirle de comer allí. Yo seguro que cuando el Señor Jesús les hace este ejemplo a ellos dice, pero en ese momento, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda de Sarepta en Sidón. Entonces, Dios le dice a Elías, andate a la tierra de esta, andate allí, va a haber una viuda, la viuda de Sarepta, ella te va a dar de comer, y habrá salido de ahí, habrá dicho, uy, qué bueno, una viuda me va a dar de comer, debe estar recontra bien, yo estaba en la cueva, voy a ver un beneficio, hasta que cuando llega esta viuda, le dice, dame de comer, le dice, no te puedo dar, porque lo único que estoy haciendo, juntando estas ramitas para cocinar, tengo un poquito de harina y tengo un poquito de aceite, y solamente tengo esto para darle a mi hijo, para comerlo mi hijo y yo, y después vamos a morir porque no tengo más que eso. ¿Por qué Jesús le cuenta esto a ellos? ¿Por qué les dice a ellos, mira, Elías, cuando fue decretado que por 3 años y medio no lloviera, fue a la viuda ya, y el Dios la mandó a la viuda?
Y la viuda le dijo, mira, yo no tengo nada más que esto para morir. Sin embargo, acá dice, pero a ninguna de ellas le envió Dios. Había muchas viudas en Israel. Pero Dios lo mandó allá y le dijo, pedile a esta mujer. Y la mujer, la historia que conocemos, él hace referencia a esto, pero ya lo conocían los judíos. La mujer le dice, sí, no tengo más que esta harina y que este aceite para hacer esta comida, este pan, para comer mi hijo y yo y después morir. Entonces Elías le dice, hacedme primero a mí. Porque la vasija de aceite no se va a terminar, ni la harina se va a acabar. Hacémelo a mí primero. Y la viuda le obedeció. Y la vasija no se terminó, ni tampoco la harina. Durante todos esos años, no sé cuánto hará, si habría un año, no sé cuánto, pero todo lo que dice que hasta que terminó esa vasija y ese aceite no se terminó. Cuando yo pensaba en esto, porque él sabía, Jesús, que él lo iban a rechazar. A los suyos vino, dice la palabra, y los suyos no le recibieron. Y el ejemplo de esta viuda es, había muchas viudas en Israel, pero él que estaba en una situación difícil, Elías que estaba en una situación escapando del rey quizás, porque el rey quería venganza, porque él había declarado que iba a ser tanto tiempo sin lluvia, y los animales se morían, y los pastos se secaban, y los sembrados se secaban, y entonces está corriendo con riesgo de vida. Sin embargo, Elías, en vez de mandarlo a alguien de allí, le fue a darle a la viuda, y fue ayuda para la viuda, fue de bendición para la viuda. La viuda no murió, ni su hijo tampoco, porque Elías dio la bendición. Aún estando en su peor situación, Elías, Dios lo envió para hacer bendición a la viuda de Sarepta. Y quizás nosotros también podemos ser de ayuda, aunque pensemos que estamos en una situación difícil, que podamos estar como empantanados en una prueba, en una dificultad, en una crisis. El Señor te dice, todavía podés ir darle la bendición a otro, le podés dar salvación a otro. Abrí tu boca, no te quedes allí metido, no pienses que no hay esperanza, aún en la situación que estás viviendo, tenés todavía para dar, como Elías le dio vida, esperanza a la viuda de Sarepta y a su hijo. Es más, le dice también, yo creo que en Primera Reyes 4, o Segunda Reyes 4, creo, 5, y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio, uno que no era de Israel. ¿Se acuerdan de la historia de Naamán? De que había llevado a esa chica cautiva y que estaba la usaban como esclava en su casa. Sin embargo, esta chica irradiaba la luz de Dios, porque había sido enseñada, aunque era cautiva. Ella dijo a la esposa del capitán, mira, allá en mi tierra hay un hombre, Eliseo, que te puede sanar. A Naamán. Podría haberse sanado otros, pero solamente en ese tiempo fue sanado solamente Naamán, porque fue al profeta Eliseo para que fuera sanado. O sea, la mujer, la chica cautiva, la joven en otro lugar. Sin embargo, ella no se quedó, todavía compartía lo que tenía dentro de su corazón. Y un sirio que era enemigo de su pueblo,
Cuando se dio cuenta y cuando me dijo, voy a ir allí, fue y Eliseo lo sanó. ¿Qué quiere decir Jesús? Él también había venido a los suyos y no lo recibían. Cuando él les contó esto, cuando el Señor Jesús les dijo este ejemplo de la viuda, este ejemplo del leproso de Naamán, al oír estas cosas, dice, todos en la sinagoga se llenaron de ira. No los que lo estaban se maravillaban, los otros, los doctores de la ley, los fariseos, los sacerdotes, se llenaron de ira porque no podían creer que se levantara y dijera, hoy se ha cumplido esta profecía delante de ustedes. No podían creer que él podía ser el Mesías esperado. Al oír estas cosas, cuando dio este ejemplo, Jesús dice que todos se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad. Y es más, lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. Lo iban a despeñar, lo iban a tirar. Lo que dice la palabra, esto me maravilla. Mas él pasó por medio de ellos y se fue. ¿Te lo imaginas? ¿Te imaginas a ellos y Jesús ahí? Yo creo que Jesús se dio vuelta, hizo así. No sé cómo hizo, me lo imagino. Y pasó por el medio de ellos y se fue, lleno del poder del Espíritu Santo. Jesús pasó por su... No era el tiempo, no podían hacerle nada aunque quisieran. Pasó, dice la palabra, por medio de ellos y se fue. ¡Qué autoridad! Una vez escuché predicar que dice, yo lo veo a Jesús que se hizo invisible y pasó por ellos y no lo vieron. Yo no sé lo que habrá hecho, solamente yo sé que la palabra dice pasó, dice, y él pasó por el medio de ellos y se fue, no pudo hacer nada. No pudieron hacer nada. Qué tremendo el poder de nuestro Jesús, hermanos. Quería compartirles esto a ustedes, porque quizás vos estás también en situaciones como esta, y estamos hablando siempre sobre esto, y porque hay mucha gente que está atribulada, angustiada, entristecida. Cuando Jesús comenzó su ministerio, pudo decir lo que el profeta Isaías había dicho, venido a predicar las buenas nuevas a los pobres, aquellos que no tienen muchas cosas para subsistir, a los que están quebrantados de corazón, a los afligidos, a los que están cautivos, quizás cautivos por drogas, quizás cautivos por un vicio, quizás cautivos porque el enemigo los cautivó y ahí están oprimidos. Yo he venido para darles vida a ellos, para pregonarles las buenas nuevas. Hermanos, si nosotros un día estuvimos así, nosotros ahora tenemos un Dios, tenemos a Jesús en nuestras vidas. Tenemos esperanza, tenemos lo que leía hoy mi hermana Ruth. Qué promesas que tenemos de parte de Dios. Y va a ser situaciones en que quizás podamos estar afligidos, angustiados, empobrecidos, luchando por el peso de cada día para poder comprar los alimentos o pagar nuestros insumos, o quizás afrontar los estudios de nuestros hijos. Puede ser, pero sabes, tenés un Dios grande, donde podés volcar todo lo que sentís en tu corazón, porque Él vino para eso. Jesús vino para eso. Cuando Él hace la invitación, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar, Él vino para eso.
Él vino para cumplirse lo que el profeta Isaías decía y que él lo repitió ahí en la sinagoga en ese día. Yo he venido para dar esperanza. Yo he venido para dar libertad. Yo he venido para sanar. Pero vos tenés que creer que él vino para eso. Que no hay situación, por más negra que vos veas, que él no pueda solucionar. Que hay cosas, aunque no las puedas pasar, hoy estábamos hablando con Magdalena sobre Ofelia y sobre las situaciones cuando Dios dice que sí, cuando Dios dice que hay un tiempo, un proceso, una espera, o cuando Dios dice que no. No entendemos por qué a veces dice que no, no lo entendemos, pero siempre sabemos que con Jesús se puede salir adelante, porque aunque el Señor diga no, yo sé que hay esperanza, que Él va a sostener mi vida, va a sostener tu vida, va a sostener la vida de sus hijos, los va a abrazar, los va a consolar, les va a renovar las fuerzas. Pero esto también que nosotros estamos diciendo, ojo, hijo de Dios, hoy estás así, pero tenés ahí donde ir, va a haber un proceso para que te levantes. Pero está, se puede. Es diferente pasar todas esas pruebas, dificultades, enfermedades, situaciones críticas. Es difícil, pero vamos con la mano de nuestro Dios, de la mano de nuestro Dios, de la mano de nuestro Salvador. No nos va a dejar solos, no nos va a dejar solos. Hay esperanza. El Señor siempre tiene algo mejor, aunque ahora vean, parece que lo mejor fuera esto, pero el Señor te dice, hay algo mejor, aunque pierdas esto, hay algo mejor todavía. Pero no solamente tenemos que vivirlo nosotros, tenemos que proclamarlo, porque hay otros que también necesitan. Hay otros que también necesitan. Que viven sin esperanza porque no tienen a Cristo. ¿Cómo oramos por esa lista? Oramos por sanidad, pero también oramos por salvación. Para que de alguna manera la persona que está pasando esta situación pueda llegar a conocer a Cristo. Recuerdo que, no me acuerdo quién fue el que dijo que partió con el Señor, y no recuerdo ahora bien, dijo, pero fue asistida en la terapia intensiva por un partió con Cristo. ¿Por qué? Porque ese médico, esa enfermera no solamente estaban asistiendo a la enfermedad, estaban viendo también el corazón y le proclamaron el Evangelio. Importante. Qué importante que podamos también pensar cuando oramos en la salvación, no solamente en la sanidad. Yo te quiero presentar nuevamente a este Jesús que ya lo tenemos en nuestras vidas, pero que a veces lo pensamos, lo tenemos tan limitado, como si fuera un Señor de bolsillo. Y Jesús no es un Jesús de bolsillo. Dios no es un Dios de bolsillo. Dios es nuestra mente, nuestra imaginación puede entender. Nosotros tenemos que proclamar a nuestros amigos, a aquellos que nos conectamos por internet, o al que viene con el pedido, ¿sabes? Yo voy a pedir que oren. Pero sabes, yo te quiero decir a vos, Dios también te ama a vos. Jesús dio su vida por vos. No paremos de hablar de esto. No paremos de hablar de esto. No paremos de hablar que Jesús puede, porque Él vino para esto. Vino
para esto, lo que les dijo en la sinagoga. Yo he venido para esto. Y un día nosotros nos encontramos con él y nos dimos cuenta que él vino para eso. Me dio la libertad. Me sacó del pozo cenagoso del pecado. Me dio una nueva vida. Pero acordate que eso es siempre. Que no solamente lo tengo que decir, lo tengo que vivir. Y lo tengo que proclamar a otros. Que el Señor nos bendiga. Relíelo de nuevo a esto desde el 14, versículo 14 del capítulo 4 de Lucas hasta el versículo que leímos, que era el versículo 26. Y saca cosas de ahí. Que mira lo que es Jesús, mira lo que vino, mira cómo era, mira lo que decían de él, mira la autoridad que tenía, no podían hacer nada contra él. Que vos puedas en tus momentos de situaciones difíciles también, no solamente contarle a otros, sino ir al lugar donde sabes que podés descansar. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados con tantas situaciones difíciles, que yo los haré descansar, dijo Jesús. Gracias, Señor, te damos por esta tarde, por esta palabra que nos trae tanta esperanza. Y a veces cuando parece que ya no se termina más esto, podemos buscar en tu palabra las promesas. Y aunque todo esto esté alrededor mío, yo sé que tú estás conmigo. Que aunque a veces vemos tantas situaciones difíciles y vemos tantas cosas que se dicen, y a veces nosotros nos plegamos a ellos, perdónanos, Señor, porque nosotros tenemos que pensar, sí, está pasando todo esto, no sé por qué pasa, no sé por qué está sufriendo todo el mundo esto, pero yo sé que tú nunca me dejarás, que estás conmigo y que me vas a usar para dar estas buenas nuevas a otras, porque Jesús vino para eso, para darle libertad a los cautivos, para darles sanidad a los oprimidos, para abrir los ojos de aquellos que están ciegos espiritualmente, para abrir mi boca y darles palabra. Esas buenas nuevas que llegaron un día. Que yo en este tiempo no me deje oprimir por la prueba y la dificultad. Que no haga que me quede inactivo o me quede lamentándome continuamente, sino que hay tiempo para todo. Que pueda romper esto y decir, yo puedo dar esto, de estas palabras de esperanzas a otro que está sin esperanza. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo a tus hijos, Padre. Bendigo como decía, Señor, tu hija Ruth cuando oró. Los que están, los bendecimos. Los que están aquí reunidos, a unos que no han podido reunirse, los que no se han podido por situaciones diferentes, pero los bendecimos en el nombre de Jesús y en tu nombre, Señor Jesús. Yo bendigo cada familia, cada matrimonio, cada joven, cada adolescente, cada preadolescente, cada niño, cada bebé, cada anciano. Señor, los bendigo en tu nombre, tu mano de protección, tu mano de amor, de misericordia sobre cada uno de sus vidas. Señor, gracias, porque esa confianza que tenemos, no solamente cuando pedimos por los nuestros, nuestra familia, también pedimos por la familia de la fe. Sabemos que tú estás actuando, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.
Levanta a tu pueblo, Padre. Si están decaídos, están desanimados, si ven cosas que a veces los entristece, pero ahí estás vos, que sos el que no nos fallás, el que nunca nos dejará, el que siempre nos sostendrá, el que nos consuela, el que nos hace, Señor, ver el día de una manera diferente cuando nos levantamos, porque estamos contigo y tú estás con nosotros, porque nunca tus misericordias se van a terminar. No puedo entenderlo, pero cada día la renuevas de una manera diferente, donde yo lo necesito. Se renuevan tus misericordias cada día. Por eso yo bendigo a tus hijos, cada uno de ellos, aún los que están en situaciones, Señor, tristes, angustiantes, que a veces no sabemos, pero Señor, que tu mano de poder esté obrando, Señor, en la vida de cada uno de tus hijos, dándoles la provisión que ellos necesitan, sea espiritual, sea emocional, sea física, material, tú estés supliendo cada necesidad, que sabemos que tú lo haces. Pero Señor, sostén cada vida, cada corazón, cada hogar. En el nombre poderoso de Jesús, que podamos ser luz, que podamos abrir nuestras bocas con palabras que otros digan, wow, mira. Señor, que podamos realmente tener un testimonio, no solamente con los de afuera, también con nuestros hogares, en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros esposos, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos. Señor, que realmente puedan decir, qué buen testimonio tiene esta persona. Que vos brilles a través de cada uno de nosotros. Gracias por tu presencia en cada vida, en cada corazón, en cada hogar. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Bueno.